Era guapo, encantador e inteligente. Ted Bundy era el chico de al lado, el estudiante de Derecho que era voluntario en una línea telefónica para la prevención del suicidio, el hombre en quien las mujeres confiaban. Pero debajo de esta fachada cuidadosamente construida se escondía un monstruo. Ocultas del mundo estaban sus fantasías oscuras, su insaciable necesidad de control y su total desprecio por la vida humana. Bundy representa una paradoja aterradora. Un hombre capaz de gran encanto y crueldad indescriptible. Sus crímenes conmocionaron a la nación, dejando un rastro de vidas destrozadas y preguntas sin respuesta. Era el año 1974. El noroeste del Pacífico, conocido por sus exuberantes paisajes y ciudades vibrantes, se convirtió en el coto de caza de un depredador. Mujeres jóvenes, vibrantes y llenas de vida, comenzaron a desaparecer con alarmante regularidad. Los campus universitarios, antes refugios de aprendizaje y energía juvenil, estaban envueltos en miedo. Bundy se enfocaba en un tipo específico de víctima, mujeres jóvenes, a menudo con cabello largo y oscuro partido por la mitad, que se parecían a su primer amor, quien lo había rechazado. Se aprovechaba de sus vulnerabilidades, explotando su confianza con precisión calculada. A medida que los cuerpos comenzaban a aparecer, los horribles detalles de sus crímenes enviaron ondas de choque a través de las comunidades y más allá. Cada descubrimiento traía nuevas olas de terror. La realidad de sus crímenes se volvía más horrible con cada mes que pasaba. El pánico se instaló como un virus, propagándose por pueblos y ciudades. Lo que antes era familiar ahora parecía amenazante. Los padres abrazaban a sus hijas con más fuerza. Hacer autostop, una práctica común en ese entonces, se convirtió en un tabú. El miedo era palpable, una sofocante manta de terror que se filtraba en todos los aspectos de la vida. Las fuerzas del orden estaban desconcertadas. Las desapariciones abarcaban múltiples estados, creando un rompecabezas complejo y confuso. La falta de un patrón claro, junto con la brutalidad de los crímenes, dejaba a los investigadores luchando por conectar los puntos. El frenesí mediático que rodeaba el caso solo amplificaba el terror. Ted Bundy era un maestro de la manipulación. Entendía el poder de la percepción y lo usaba a su favor. Fingía lesiones, usando muletas o un cabestrillo para parecer inofensivo y provocar la compasión de sus víctimas. A menudo pedía ayuda para cargar algo en su Volkswagen Beetle, aprovechándose de su amabilidad y disposición para ayudar a alguien necesitado. Su encanto era desarmante. Podía mezclarse perfectamente, apareciendo como un estudiante inofensivo, un ciudadano preocupado o un rostro amigable entre la multitud. Esta habilidad para proyectar una imagen de normalidad era su arma más efectiva, permitiéndole ganarse la confianza de sus víctimas antes de revelar su verdadera naturaleza. Volvía su propia amabilidad en su contra, transformando actos ordinarios de compasión en trampas mortales. El reino de terror de Bundy finalmente comenzó a desmoronarse en 1975. Una parada de tráfico rutinaria en Utah llevó al descubrimiento de artículos sospechosos en su automóvil: esposas, una palanca y un pasamontañas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero Bundy, siempre el astuto depredador, logró escapar de la custodia. Su captura marcó el comienzo de un juego del gato y el ratón con las fuerzas del orden, uno que abarcaría varios años y múltiples estados. Finalmente fue detenido en Florida en 1978, luego de una serie de crímenes violentos, incluidos los brutales asesinatos de 2 hermanas de una hermandad en la Universidad Estatal de Florida. Su captura cautivó a la nación, trayendo un suspiro colectivo de alivio a un público desesperado por el fin de la pesadilla. Pero Bundy, siempre el artista, estaba lejos de terminar. Sus juicios se convirtieron en espectáculos mediáticos, donde se deleitaba con la atención, disfrutando la oportunidad de presentarse como una víctima de las circunstancias. La arrogancia y el narcisismo de Bundy estaban en plena exhibición durante sus juicios. Parecía disfrutar del centro de atención, transformando la sala del tribunal en su propio escenario retorcido. Sus intentos de encantar al jurado y manipular a los medios fueron un testimonio de su profundo autoengaño. Creía, incluso cuando la evidencia se acumulaba en su contra, que podía burlar al sistema,
que su encanto sería su arma definitiva. Sus horribles crímenes, sin embargo, pintaban un cuadro completamente diferente. Surgieron detalles de su brutalidad, de la escalofriante frialdad con la que acabó con la vida de sus víctimas. Hablaba de sus crímenes en tercera persona, como si tratara de distanciarse del monstruo en el que se había convertido. Quizás lo más escalofriante fueron sus descripciones de la fase 3, un período de violencia en aumento en el que afirmó haber entrado. Estas confesiones, pronunciadas con una frialdad escalofriante, destrozaron cualquier ilusión restante de Bundy como un joven descarriado o una víctima de las circunstancias. Incluso mientras el espectro de la ejecución se cernía, Bundy continuó manipulando y engañando. Se ofreció a confesar más asesinatos a cambio de suspensiones de la ejecución, jugando un juego macabro con las autoridades desesperadas por dar un cierre a las familias de las mujeres desaparecidas. Se deleitaba con el poder que aún tenía, incluso en sus últimos días, usando su conocimiento como moneda de cambio. En sus últimas horas, finalmente admitió el alcance total de sus crímenes, confesando más de 30 asesinatos, aunque es posible que nunca se sepa el número real. Estas confesiones, sin embargo, estaban llenas de autocompasión e intentos de racionalizar sus acciones. Habló de adicción, de demonios que no podía controlar, pero nunca expresó verdadero remordimiento por el dolor que infligió. Su muerte, por electrocución en 1989, fue recibida con una mezcla de alivio e ira. Mientras que algunos encontraron consuelo al saber que ya no podía dañar a otra alma, otros se sintieron engañados, despojados de toda la verdad por un maestro manipulador que se llevó sus secretos a la tumba. Es demasiado fácil dejar que la historia de Ted Bundy eclipse las vidas que tan brutalmente truncó. Ansiaba notoriedad, buscando la infamia incluso en la muerte. Pero debemos recordar que su historia no es solo suya. Es la historia de las mujeres que asesinó, las familias que destruyó y las comunidades que aterrorizó. Debemos recordar a las víctimas no como nombres en una lista o rostros en un montaje fotográfico, sino como individuos con esperanzas, sueños y futuros robados. Sus historias, aunque siempre entrelazadas con la maldad de Bundy, son en última instancia sobre la fuerza, la resiliencia y el poder perdurable del espíritu humano. Al compartir sus historias, al decir sus nombres, al negarnos a dejar que sean olvidadas, honramos su memoria y nos aseguramos de que su luz continúe brillando, incluso en las sombras más oscuras. El legado de Ted Bundy es un escalofriante recordatorio de que el mal no siempre lleva una máscara amenazante. Puede esconderse detrás de sonrisas encantadoras, palabras inteligentes y una apariencia de normalidad. Nos enseña que las apariencias engañan, que los monstruos pueden acechar en los lugares más inesperados. Su caso sirve como una severa advertencia contra la complacencia, instándonos a confiar en nuestros instintos, estar atentos a nuestro entorno y nunca subestimar la capacidad de oscuridad que reside en algunos individuos. Destaca la importancia del pensamiento crítico, de mirar más allá del encanto superficial y cuestionar las fachadas cuidadosamente construidas. Lo más importante es que nos recuerda que nunca debemos olvidar a las víctimas. Al recordar sus nombres, al luchar por la justicia para todas las víctimas de la violencia, honramos su memoria y nos aseguramos de que sus historias continúen sirviendo como un faro de esperanza en un mundo donde la oscuridad a veces parece prevalecer.